El fuerte de Saint Charles era conocido por dos cosas: su muralla impenetrable y las cenas elegantes del general Whitmore. Fue en una de esas veladas donde Eleanor descubrió que su destino ya había sido decidido: sería esposa del capitán. Jonathan Griggs, héroe de la reciente guerra, hombre de voz firme y ojos fríos como el río Missouri. Eleanor no protestó. Había sido criada para ser cortés, bella y obediente, y sabía que los sentimientos no eran requisito para el altar. Pero la noche del anuncio, mientras todos brindaban, sintió un vértigo extraño. Algo dentro de ella susurraba que esa historia aún no era la suya. La vida en el fuerte era monótona. El mismo piano, los mismos chistes, los mismos bailes de salón. Eleanor pasaba las tardes en la galería, leyendo novelas escondidas entre las páginas de la Biblia. Hasta que un día, durante una salida con las damas de la enfermería, sus ojos se cruzaron con los de él. No debería haber sucedido. Pero sucedió. Él estaba entre los prisioneros escoltados por los soldados, un apache exiliado, acusado de liderar un ataque en la frontera, aún sin juicio. Su cabello era largo, las manos atadas, el rostro impasible. Pero sus ojos eran lo más lleno de silencio y fuego que ella había visto jamás. No sabía su nombre. Él tampoco sabía el de ella. Pero algo se estableció en ese instante. Un hilo invisible, incómodo e imposible de romper. En los días siguientes, Eleanor intentó ignorarlo. Rezaba más. Leía más. Evitaba pasar cerca de las celdas subterráneas. Pero su mirada regresaba, incluso con los ojos cerrados. Y cuando finalmente lo volvió a ver, otra vez encadenado, otra vez en silencio, comprendió que ya no era curiosidad, era deseo. Era inquietud. Era algo que ni los sermones del capellán ni las promesas del capitán Griggs podían callar. Y cuando él la miró nuevamente, sin decir una sola palabra, Eleanor supo: algo estaba por cambiar. Algo que ni las murallas de Saint Charles podrían contener. ¿Qué harías si toda tu vida ya estuviera planeada y bastara una mirada para cambiarlo todo? ¿Alguna vez sentiste que había un destino esperándote detrás de un no se puede? Esta es la historia de Eleanor y el apache sin nombre. Una historia de silencio, valentía y amor donde nadie lo esperaba. Cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que te enseñaron sobre deber, libertad y amor en los días siguientes. Eleanor no podía sacar esa mirada de su mente. No había conversación, ni contacto, ni siquiera un nombre, pero había algo más fuerte que las palabras, una presencia constante que atravesaba muros y protocolos. Empezó a inventar excusas para pasar cerca de las celdas. Llevaba provisiones. Pedía entregar agua. Sabía que jugaba con los límites de lo aceptable. Pero cuando lo veía, aunque fuera de reojo, sentía que escapaba por un instante del mundo que le habían asignado. El apache, por su parte, seguía en silencio. Observaba todo con ojos atentos, sin suplicar, sin quejarse. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Y Eleanor, que hasta entonces solo había conocido hombres que imponían su fuerza, se sentía extrañamente atraída por la quietud de él. Una mañana, un guardia joven se lesionó durante un ejercicio. Llamaron a Eleanor con urgencia para asistirlo, pues además de dama, tenía algo de conocimiento en primeros auxilios. Al bajar a las celdas por vendas, encontró al apache solo, lavándose una herida en el brazo con agua sucia. No resistió. Así se te va a infectar, dijo, agachándose. Él no reaccionó, rasgó un pedazo de su propio pañuelo, lo mojó con agua limpia y comenzó a limpiar la herida. Le temblaban las manos. Y el corazón. No voy a delatarte, susurró. Solo quiero entender por qué no hablas. Entonces, él la miró. Por más tiempo que antes. Una mirada llena de preguntas, memorias y dolor.
Luego se llevó la mano al pecho y dijo, con voz baja. Nadie escucha, fue lo primero y lo único que dijo ese día. Eleanor salió de allí sin aliento. Por primera vez, sintió que todo eso era real, y que estaba a punto de vivir algo que ninguna dama de Saint Charles se atrevería siquiera a imaginar. El capitán Griggs empezó a notar su distancia. Enviaba flores, cartas. Una noche, pidió su mano frente a todos, en el salón principal. Eleanor sonrió. Dijo que sí. Pero por dentro, su corazón estaba en otro lugar, detrás de las celdas, entre sombras y silencios. Esa misma noche, escribió una carta y la escondió bajo el cojín de su habitación. Si quieres escapar, me voy contigo. A la mañana siguiente, el apache ya no estaba en su celda. Eleanor no durmió esa noche. La celda vacía era un grito mudo que resonaba en su pecho. Escaneó todo el fuerte con la mirada, inventó excusas para bajar a las cocinas, a la enfermería, incluso a la capilla. Nada. El apache había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, el general anunció que el prisionero había sido transferido por órdenes superiores. Ningún guardia sabía decir a dónde. Eleanor fingió no importarle, pero por dentro era puro vacío. En los días siguientes, cambió. Dejó de sonreír. Ignoró las invitaciones del capitán Griggs. Empezó a salir sola por los senderos alrededor del fuerte, sin escolta, sin velo, sin miedo. Fue en una de esas tardes, cerca del arroyo seco al sur, que escuchó un silbido corto y firme. Se giró con el corazón en la garganta, y él estaba allí, de pie, entre las sombras de los árboles, libre, con los mismos ojos que la habían desarmado. ¿Cómo? Empezó a decir. Un soldado me dejó salir, dijo él, aún en voz baja, como quien teme ser oído por los fantasmas del bosque. Pensé que no volverías. Pensé que me habías olvidado, respondió ella. Él se acercó. Sin prisa. Eleanor no retrocedió. Y cuando extendió la mano, ella la tomó. No sabían qué hacer. Solo sabían que allí era donde querían estar. Comenzaron a encontrarse en ese lugar, junto al arroyo. En secreto. Él le contó que se llamaba Tau. Que no lideró ningún ataque, solo impidió que los soldados mataran a una familia apache. Fue encarcelado por desafiar al comandante. ¿Y ahora? Preguntó ella. Ahora espero. A la luna correcta. Al momento justo, lo que Eleanor no sabía era que Tau ya no estaba solo. Otros exiliados habían escapado. Estaban planeando algo. ¿Un levantamiento? ¿Una huida? Ella no lo sabía. Solo sabía que quería irse con él. Llévame contigo, dijo un día. A donde sea, estás prometida a un hombre poderoso. Estoy prometida a un destino que no elegí. Quiero otro. Esa noche, Eleanor regresó al fuerte con una decisión. Se marcharía con Tau en la próxima luna llena, pero antes de eso. El capitán Griggs lo descubrió todo. Griggs no confrontó a Eleanor de inmediato. Prefirió observarla. Espiaba sus idas al huerto, sus caminatas solitarias, las cartas que fingía no esconder. Hasta que una noche la mandó llamar. Estaba sentado frente a una mesa de mapas, con el uniforme y las medallas brillando. ¿Crees que puedes jugar con el apellido de mi familia?, preguntó, sin alzar la voz. Eleanor permaneció de pie. No respondió. Te casarás conmigo, continuó. Y cuando eso suceda, esta idea de fuga muere. Junto con cualquier apache que ose tocarte. Ella no gritó. No lloró. Solo dijo, no soy tuya. Nunca lo fui. Griggs se levantó y golpeó la mesa con fuerza. Esa noche, Eleanor huyó. Llevó solo lo esencial, un collar con la imagen de su madre, una daga oculta en el vestido y la certeza de que,
al otro lado del bosque, Tao la esperaba, pero Griggs actuó rápido. Envió un destacamento armado por las rutas del sur. Dijo que era una misión de contención. Rebelión indígena, anunció. En el bosque, Eleanor encontró a Tao. La luna llena iluminaba el camino como una promesa. Corrieron juntos. Pero pronto escucharon los caballos. Los perros. Los disparos. Tao condujo a Eleanor hacia un sendero estrecho, subiendo por una ladera rocosa. Allí, entre las sombras, se escondieron, pero fueron rodeados. «Entrégate, Tao», gritó Griggs desde lo alto. «Ella vivirá». «Tú no». Eleanor se colocó frente a Tao. «Si él muere, yo muero con él». Griggs dudó. El silencio del bosque parecía juzgar sus palabras. Entonces, uno de los soldados, el mismo que había ayudado a Tao a escapar, bajó su arma. «Yo vi lo que hizo. Salvó vidas. No atacó a nadie». Los demás lo siguieron. Uno a uno, bajaron las armas. Griggs gritó, pero su voz se perdió. Por primera vez, no era él quien mandaba. Tao y Eleanor escaparon al amanecer, cruzando la frontera hacia las colinas, y allí, exhaustos, con el cuerpo marcado y el alma ardiendo, prometieron no rendirse jamás a un destino que no eligieran. Juntos, las colinas no ofrecían comodidad, ni comida abundante, pero ofrecían libertad. Tao y Eleanor aprendieron a vivir con lo mínimo: agua del arroyo, raíces comestibles, el calor del otro. Cada amanecer, agradecían no por estar seguros, sino por estar juntos. Tao enseñó a Eleanor a leer las señales del viento, a caminar en silencio, a respetar el ritmo de la tierra. Eleanor enseñó a Tao a reír de nuevo, a confiar en sus propios sueños, a escribir su nombre con manos temblorosas sobre una piedra. Pasaron los meses. El invierno llegó temprano. Las noches eran largas, y los temores, muchos. Pero había un tipo de amor allí que no pedía promesas ni juramentos, solo presencia. Cuando la primavera rompió las nieves, Eleanor llevaba en su vientre una nueva vida. Tao lloró al oír el primer llanto. Era una niña. La llamaron Ayelén. Alegría que llega tras el dolor. Eleanor nunca regresó al fuerte. Pero años después, una carta llegó al puesto de Saint Charles. Sin remitente. Dentro, un retrato tosco dibujado a mano, 3 figuras en un claro, una de ellas con ojos como fuego y silencio. Al dorso, solo una frase: «No fui salvada por huir, sino por elegir». El capitán Griggs nunca respondió. Pero se le vio, tiempo después, caminando solo por los campos, mirando el horizonte como quien busca algo sin saber su nombre. Tao y Eleanor siguieron. Criaron a Ayelén con historias de coraje, pertenencia y elección. Nunca negaron el dolor que vivieron, pero lo usaron como tierra fértil para todo lo que construyeron. En las noches de luna llena, cuando el viento susurraba entre los árboles, Ayelén bailaba. Y ambos habían vencido, y así termina la historia de Eleanor y Tao, 2 destinos que se atrevieron a cruzarse, incluso cuando todo decía que no debían. Un amor sin promesas formales, pero con el coraje suficiente para enfrentar ejércitos, miedos y el propio pasado. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? ¿Alguna vez desafiaste lo imposible por alguien que tocó tu alma en silencio? Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que también cree que el amor puede florecer en los márgenes de lo prohibido. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que la danza de Ayelén y la fuerza de su historia te inspiren a elegir con el corazón. Hasta la próxima historia.